bienvenidas a una transmisión más en Casa Gestalt Mérida. El día de hoy nos acompaña una excelente terapeuta Gestalt y también compañera de la misma maestría del Instituto Casa Gestalt. Y tengo el honor también de presentarla. ¿Okay? Ella es Carmen Isea, es licenciada en psicología y cuenta con una maestría en psicología clínica por la Universidad Rafael Urdaneta en Zulia, Venezuela. Tiene una especialidad en desarrollo humano por el IHPG en Cancún. Tiene una maestría en Gestalt por el mismo instituto, una subespecialidad en frontera contacto, otra subespecialidad en trabajo con grupos terapéuticos desde el enfoque Gestalt por el mismo instituto IHPG Cancún, una especialidad en psicopatología y desórdenes contemporáneos desde el enfoque Gestalt. Lleva 15 años ejerciendo la práctica terapéutica principalmente con jóvenes, adultos, parejas y grupos, y 14 años apoyando en procesos de investigación a estudiantes en licenciatura, posgrado e instituciones. Actualmente se sigue desempeñando como terapeuta y también como docente en el área de investigación en Casa Gestalt Mérida. Bienvenida, Carmen. Muchas gracias, David. Contenta y Pues emocionada de estar aquí. excelente. Bien, yo también estoy muy emocionado de compartir. Digo, en un momento, en unos cuantos minutitos, se conecta Julio y nos va a ir acompañando también en el diálogo. Bueno, quisiera empezar como abriendo este interesantísimo tema, ¿no? Creo que es una parte bastante, diría yo, importante en la terapia Gestalt, en la teoría y desde luego en la práctica de la terapia Gestalt. Cuando escucho apoyo, la primera persona a la que se me viene a la cabeza es Laura Pers y después seguida Carmen Vázquez, ¿no? Carmencita Vázquez de mi corazón, ¿no? Eh, Estas dos personas son las que como que iluminan este sendero del apoyo, ¿no? Cuando hablamos de apoyo, ¿a qué nos referimos y cuál es su importancia aplicado a la persona del terapeuta? ¿Cuál dirías tú que es la importancia, Carmen? Sí, justamente creo que es vital primero hablar de la importancia para luego entrar en la definición. Ok. Sí, eh, y tratando de organizar las ideas para el live, eh, se me venían como partes muy teóricas y también partes muy prácticas muy vivenciales de lo que ha sido mi práctica clínica y también de lo que he compartido con otros colegas. Entonces voy a estar haciendo como una mezcolanza de todo esto, ¿no? Uh-huh. Y para hablar acerca de la importancia, como psicoterapeuta gestal creo que si pienso que nuestro escenario es el consultorio, ¿no? Ese es el escenario de la experiencia que se construye con el paciente. Esa es la figura, esa magia que sucede allí va en pro de su conciencia y de su bienestar. ¿Sí? Entonces, bien sabemos que al estar allí tenemos que estar con toda la presencia a su servicio. ¿Ok? Entonces, puedo hacer como esta analogía de que lo que ocurre en ese escenario es la figura y que hay elementos de fondo que existen para esa experiencia que siempre vamos como terapeutas a considerar, pero que estamos más puestos en considerar el fondo del paciente, ¿sí? Indagamos por, a ver, esto que está sucediendo aquí, ¿cómo es que está sucediendo? ¿No? Voy a ver qué elementos ayudaron a que esta experiencia esté ocurriendo de esta forma, ¿no? Y para hablar del fondo, para hablar de los apoyos, creo que hay que mirar el fondo de ese escenario, ¿sí? Entonces,
ese apoyo, los apoyos o el soporte, como lo llamaba Laura, cobra primacía para que hablemos de los apoyos del terapeuta, definitivamente. Algo que es importante considerar es que en ese momento, Hola, Julio. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Julio. Bueno, como comentaba, creo que en ese momento en el que se está desplegando la experiencia dentro de la sesión, no podemos dejar de ver que también pueden haber otras cosas compitiendo, que nuestra atención puede estar competida. Si pedagógicamente pensamos en la secuencia de contacto, creo que usualmente estamos acostumbrados a verlo como, ok, pasa una y luego pasa otra y luego pasa otra y no pasan muchas cosas al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, si en este momento que estoy aquí con toda mi presencia, la pata del asiento cede, entonces va a pasar algo que no me va a dejar estar completamente presente, ¿sí? Entonces, la importancia radica en que si no miramos los aspectos de nuestro fondo como psicoterapeutas que apoyan la experiencia que se está desplegando con el paciente, entonces estos inesperados pueden afectar esa experiencia por muy pocos o por muchísimo rato, si no los miramos. No sé si está claro lo que voy compartiendo. Sí, lo que estoy entendiendo es que básicamente es mirar los fondos que están como en la relación terapéutica y que implican al terapeuta como tal, ¿no? Ahorita tú dabas el ejemplo de la pata, pero por ejemplo, ¿qué pasaría si hay una intermitencia ahorita con esto de la nueva normalidad, ¿no? Una intermitencia de la red o, por ejemplo, que no contemos con los aparatos para poder sintonizarnos o que, por ejemplo, incluso cuestiones como de las condiciones ambientales que no existan como apropiadas para poder establecer esto, ¿no? En esto pensaba, ¿no? Eso es lo que capto. No sé si Julio capta otra cosa. Sí, bueno, hola. Nuevamente les saludo antes que nada. Buenas noches. Y sí, bueno, voy aterrizando y voy escuchando la relevancia que tiene el estar como atentos a este tema de los apoyos, ¿no? También pensaba como en otro tipo de apoyos como mucho más, no sé, la palabra que me viene a la mente como orgánicos, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, cuando el terapeuta no se siente físicamente bien, ¿no? Como recuerdo hace varios años, en una ocasión, me sentía agripado, ¿no? Y me empezaban apenas esos malestares corporales, ¿no? Y recuerdo que era una tarde como con 4 sesiones, y las primeras 2 las llevé bastante bien con los primeros síntomas del malestar, ¿no? Pero a medida que pasaba el tiempo, el malestar se iba haciendo más fuerte. En la tercera sesión ya era un esfuerzo, ¿no? Por mantenerme atento, es decir, mi cuerpo y mi malestar gritaba tan fuerte, ¿no? Que me era difícil como poder dar la atención puesta ahí. Ya para la siguiente, que era la última sesión, recuerdo que salí, el consultante de esa hora ya había llegado, y le dije, ¿sabes algo? Discúlpame, pero me está costando mucho trabajo simplemente estar, ¿no? O sea, me siento físicamente muy mal y quiero estar contigo, pero en este momento me siento tan mal
que no me parecería adecuado, ¿no? O sea, ¿te parece que cancelemos? Fue muy comprensivo, ¿no? Pero digo, fuera de esto es como, me parece que un muy buen ejemplo de algo que pudiera como darse por sentado, ¿no? Que el terapeuta está y está para escuchar. Pero como si estos apoyos no están como afinados, ¿no? O lo más óptimos posible, el proceso terapéutico como tal no se sostiene. Sí, y es justo, escuchándote, recuerdo a Mónica Margain cuando habla de todo lo que hace el terapeuta cuando no habla, ¿sí? Y parte de esto tiene que ver con la conciencia de estos apoyos. Entonces, mi presencia con el otro se ve disminuida por el malestar físico, definitivamente, como decías, David, por la intermitencia del internet, o si tal vez estoy dando terapia en un lugar que no es mi lugar, ¿no? No sé si les ha pasado que de repente se van de viaje o tienen que hacer algo y a mí lo que me ocurre es que no me siento como no me siento asentada del todo, ¿sí? Entonces, pienso en los procesos, en la importancia del proceso de confluencia con nuestro fondo, ¿sí? Con el fondo del terapeuta, para poder estar en contacto con desplegar la experiencia con el paciente, mis otros fondos, ¿no? Cómo estoy respirando, cómo estoy sentada, la conexión de internet, mi espacio, mis conocimientos, mis experiencias personales tienen que estar descontadas, ¿no? Tienen que estar, tengo que estar en confluencia para que no me vayan a estorbar y si surgen puedan ser puestas al servicio de. Exacto. ¿Sí? Si no, ocurre esta interferencia que no me permite estar, ¿no? Y de esto se despliega lo que para mí resultó interesante como concepto en el sentido de que cuando iba leyendo, revisando estas ideas, se me venía una palabra que aprendí en mis clases de ecología en la universidad, que odié esa materia, pero dices, pero ¿cómo vas a odiar ecología? Debe ser por el maestro, ¿no? O sea, no me encantó, no me apasionaba, ¿no? Y no me dejé apasionar realmente. Entonces, desde allí, el concepto de estrato fue una de las cosas que me quedó. Y el estrato en la biosfera se refiere a una capa que está por debajo de otra capa que permite el que permite la vida. El estrato de la biosfera permite la vida de todos los animales, todas las plantas, de todo lo vivo, ¿sí? Entonces, el estrato de la experiencia son los apoyos. Es lo que le permite a la experiencia ser. Y si no está, si faltan apoyos, entonces la experiencia no puede sostenerse y pasa lo que comentas, Julio, de que tuviste que decirle a tu paciente, no puedo, ¿no? Sí, exacto. Entonces,
pensando en el apoyo o en los apoyos como elementos que alimentan ese estrato, que permiten que la experiencia ocurra como tenga que ocurrir. También pensé en Rogers, ¿no? Dentro de mi formación, para mí una base sólida son las actitudes de un orientador humanista, ¿no? Entonces, es bien interesante porque si de repente alguno de mis otros apoyos me falta, me siento confundida con algún paciente, no sé bien cómo por dónde, Roger siempre me salva, ¿no? O sea, Rogers siempre, siempre me salva, ¿no? Entonces, con la comunicación de la comprensión empática, con la autenticidad, en esos casos generalmente no uso la autenticidad, pero desde la empatía, desde la consideración y los reflejos, son un salvavidas fenomenal. Entonces, dentro de mi kit básico de apoyos, cuando muchas cosas fallan, está Rogers, ¿sí? Entonces, eso me da la seguridad o me hace sentir con la confianza de avanzar en la experiencia. Estoy entendiendo que la teoría que tenemos en el fondo, ¿no? Como tal, también es un apoyo. ¿Es así? También. Sí, de hecho, creo que hay varios tipos de apoyo, ¿no? Hice como categorías de apoyos y una de ellas tiene que ver con los conocimientos teóricos y prácticos, ¿sí? Técnicos. En la medida en que yo tenga más experiencia, en esa medida yo me voy a sentir más tranquila. En la medida en que una teoría esté muy bien asentada en mí, va a ser más sencillo para mí tenerla de fondo, ¿no? Recuerdo con mucha angustia mis clases de Psico 2, ¿no? En Gestalt, que tocaba hacer los pautamientos y tener como aquí los 80 marcos teóricos que se ven en esa materia en particular. Primero, ese no es mi proceso de pensamiento, no es mi proceso de experiencia, ¿no? O sea, yo necesito como dejarla en reposo y luego pasar un día, dos y tal vez procesar lo que pasé y puedo pautar. Pero en el momento, terminar la práctica y luego qué pautaste, no tengo idea, ¿no? Entonces era muy angustiante porque eran marcos teóricos que yo estaba integrando a mí y era, a ver, ¿qué es? Fue esto, fue aquello, fue lo otro, no, qué angustia, a ver, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el dilema? ¿Cuál es el proyecto del pasado? No, es angustiante porque no está asentada la teoría. Y ya cuando se asienta, ya no suelta los pautamientos. Yo suelto los pautamientos, voy a supervisión y digo, ah, claro, esto fue lo que hice y lo hice porque en awareness pauté tal cosa. Pero ya no requirió que yo me detuviera, que yo dividiera mi atención para buscar en mi memoria, a ver, esto que está haciendo es una retroflexión, entonces si es una retroflexión es porque aquí hay algo que está fomentando la retroflexión, entonces la siguiente pregunta a hacer, eso no está, porque ya se sedimentó, ya se integró. Entonces definitivamente es un apoyo cuando ya queda en el fondo. Claro. O sea, al inicio, digamos que
está implicada nuestra conducta deliberada, ¿no? O sea, es decir, hay un esfuerzo. Aún no forma parte, como voy a ponerlo con esta analogía, ¿no? Aún no forma parte de nuestra musculatura, ¿no? Hasta que ya quede sedimentado, como bien dices, Carmen, hasta que ya quede como parte de nuestros recursos, ya está integrado a nuestra musculatura, ya no tenemos que pensar en ello, ¿no? Ya es un recurso descontado. Y después ya lo puedes explicar perfectamente bien. Incluso tal vez pudieras hacerlo durante. Digo, ya es irrelevante en ese momento, pero ya es un apoyo que tienes que te respalda, ¿no? Para poder sostener la experiencia del paciente. Sí. Sí. Volviendo a estas prácticas, no fue lo mismo la primera práctica a la última, ¿no? La inexperiencia de la primera práctica y hablar de pautamientos y todo esto no fue igual que al hacerlo 6, 7, 8 veces más tarde. ¿Sí? Entonces, aquí la experiencia vivida también se asimila y forma parte de este fondo que constituye el apoyo. Uh-huh. Otro, si pienso en esta parte de que me gustó mucho, las preguntas que empezaron a surgir, tuyas, David, tuyas, Julio, pienso en ciertas cuestiones en función a estas categorías que les hablo. Una de ellas tiene que ver con el entorno físico o con la ergonomía física. La pregunta es, ¿este lugar es adecuado para lo que requiero? ¿No? ¿Es adecuado para sostener la sesión de terapia? Y allí van muchas cosas. Recuerdo que en terapia presencial, cuando tuve mi consultorio, la elección del mobiliario fue algo muy pensado, ¿no? Me fui con mi compañera de consultorio a visitar mueblerías y a ver, nos sentimos cómodas y venimos y yo necesito que no tenga posabrazos. Los posabrazos me hacen sentir limitada, ¿no? Entonces, no puede tener posabrazos porque siento que no estoy del todo presente. Estuve, cuando los tenía, muy atenta de a ver dónde pongo los brazos, ¿no? Esto no me se siente cómodo, lo pongo en el regazo, lo pongo sobre. Era una incomodidad que no me permitía estar al 100. El decir, ok, necesito algo para manejar mi ansiedad, y estos son aspectos más psicológicos dentro de la sesión de terapia. Entonces dije, ok, mis muebles tienen que tener relieves que yo pueda sentir, ¿no? Y que yo pueda tocar, y así fueron, ¿no? Y también necesito un tapete, ¿no? Un tapete que yo pueda poner mis pies descalzos y sentir. Entonces, es la elección de la temperatura, del lugar físico, de la iluminación, de la ventilación, de los olores, ¿no? Y esto es interesante porque lo que yo considero bueno para mí a veces no es para el paciente. Entonces, es bueno mirar mis apoyos y también verlos en función del paciente. Siempre en la primera sesión para mí era como un reto, porque yo doy sesiones descalza. A mí no me gusta estar calzada, siento que también, o sea, me estorban los zapatos. Entonces, soy como la Lupe, ¿no? Me quito no, lanzo los zapatos. Entonces, era cómo va el paciente a entender
¿Se sentirá cómodo? ¿No se sentirá cómodo? Entonces era un elemento que generaba cierta tensión en la primera sesión. Y eso me lleva a otro aspecto que tiene que ver con el encuadre, ¿no? Entonces, son estas cosas de gajes del oficio, que lo puedo poner en ese rubro de gajes del oficio, relacionados con el encuadre de terapia, con los pagos, con el marketing, con los recordatorios, con una cantidad de aspectos que pareciera que no son tan centrales, pero que si los descuido empiezan a generarme una incomodidad. Y que de alguna manera tiene un impacto en el proceso. O sea, porque pudiera parecer algo superficial, no sé, pensando en lo que ibas diciendo, Carmen. Si, si el tapiz de tus muebles tiene o no un relieve, o sea, alguien desde afuera pudiera decir, eso es irrelevante, ¿no? Pero para ti es importante, ¿no? Y cómo el que tú te puedas sentir de entrada cómoda en tu espacio te ayuda a que tu atención va a estar ya no segmentada en lo que te hace falta para sentirte cómoda y el tema del paciente, sino que puedas poner toda tu atención porque todo lo demás ya está por descontado, ¿no? Y cuando ibas hablando de los muebles, la temperatura, la iluminación, etcétera, incluso pensaba, Carmen, en la distancia entre los muebles, ¿no? Algo que muchas veces he platicado con colegas o a veces con los mismos pacientes cuando trabajaba en presencial, es que para mí la distancia entre el lugar donde yo estoy sentado y el otro mueble, el que tengo enfrente, debía tener 1 metro. Medido, ¿eh? Medido. Okay. Yo tenía una mesa de 1 metro, así que esa mesa para mí era la referencia de dónde estaba mi mueble, donde yo me siento y dónde estaba el otro. Para mí eso es cómodo. Sin embargo, creo que entra también aquí la apertura a la novedad, la apertura a la experiencia y el movimiento de estos apoyos. Porque recuerdo en varios casos personas que llegaban y yo notaba que al sentarse echaban tantito para atrás el mueble, ¿no? Exacto. Y entonces ya desde ahí decir, ok, esta distancia que para mí es cómoda, para la otra persona tal vez no lo es. Y entonces empezar a hacer este proceso de ajuste, ¿no? ¿Dónde te sientes más cómodo, no más cómoda? Allá, un poco más cerca, un poco más lejos. O incluso en el contexto donde yo trabajaba en presencial, durante mucho tiempo no había muebles, sino eran almohadas en el piso. Y los pacientes que vivieron esta transición de la almohada al mueble, muchos llegaban y me decían, Julio, no quiero sentarme en el mueble, y si nos sentamos en el piso, en la alfombra como siempre, ¿no? Entonces, ok, vámonos a la alfombra. Es como también esto entra en juego, la novedad que hay en el movimiento de estos apoyos. No sé qué piensas de esto, Carmen. Sí, creo que hay como unos requerimientos mínimos necesarios de entrada. Pero creo que ya cuando el telón se abre, ¿no? Ya cuando, porque al inicio equiparaba la sesión, la experiencia de la sesión de terapia como a estar en un escenario en donde la figura es el escenario, ¿no? Es esa experiencia. Entonces, es como estar tras bastidores y saber que tengo todo, ¿no? Que todo está puesto correctamente para que yo esté al 100. Sí. Y que una vez que se abra el telón, cualquier cosa puede pasar. Sí. ¿Sí? Y ocurrirán los ajustes y ocurrirá el movimiento natural de la co-creación, sabiendo que estoy preparada, ¿no? Abriéndome a la novedad, porque es un movimiento de la experiencia y no
por algo que descuidé, ¿sí? Sí. O no necesariamente descuidé. A veces sí son descuidos. Olvidé cerrar el WhatsApp web y de repente, tin, 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 el montón de mensajes empiezan a aparecer, ¿no? Y otra posibilidad es que emerjan aspectos en ese momento que no puedan ser puestos al servicio de la experiencia con el paciente. Sí. Si surge algo que no puede ser puesto para la experiencia o es algo que no puede, yo le llamo subirlo a la nube. Hay cosas que ocurren que no toca ser dicha en ese momento, pero tiene que ver con la experiencia del paciente, entonces la subo a la nube, retroflectadita, ¿no? Para otro mejor momento. Así es. ¿Sí? Pero es igual, surge de la experiencia y es al servicio del paciente. Sí. Si no puedo ponerla a su servicio en ese momento o después, entonces va a interferir. Y puede interferir un minuto, como que empieza el WhatsApp web a molestar y bajo la mirada, mini cierro y ya se acabó esa molestia. O puede ser algo que ocurra, que dure varios minutos o varios días o incluso siempre con ese paciente, si no lo tengo visto. No. Por ejemplo, a pesar de que yo tengo conocimientos teóricos del abordaje en sexualidad, no me siento segura de que lo puedo poner en práctica. Entonces, cuando un paciente llega con estos temas, es esa sensación de mejor lo refiero y termino refiriéndolo. Pero si yo no tuviera como esta consideración de hacer la referencia, puedo permanecer en esta incomodidad de no saber qué hacer, de no sentirme, no digamos experta, de no sentirme con la confianza para hacer un aporte o para trabajar con estos temas. Entonces va a estar molestando durante mucho tiempo. Entonces creo que hay algo muy importante que tiene que ver con la conciencia que podamos tener acerca de la incomodidad. Sí. Una incomodidad que se puede sentir porque me siento incómoda o porque me siento excesivamente cómoda. Pienso en algunos casos en donde me siento muy bien y digo, ay, esto está raro. ¿Será que estoy confluente? Entonces ya al reconocer esa inquietud, eso me lleva a buscar apoyos. El apoyo específico para esa categoría que requiero atender. Si pienso en eso, ¿qué me haría sentirme más segura en el área de atención a desórdenes sexuales, por ejemplo? Hacer una formación, ¿no? En ese tema. O sea, no me bastaría con supervisarme. Yo requeriría, para sentirme segura, formarme, ¿sí? Entonces, buscar un apoyo específico en este caso. Es bastante específico. Sí. Entonces, tiene que ver con prestarle atención a la incomodidad. Y creo que ese es un punto, como una recomendación importante.
Y además, Carmen, fíjate, te voy escuchando y me parece que además un punto bastante orgánico, ¿no? Es decir, creo que la primera señal de que un apoyo está haciendo falta es la incomodidad. De hecho, eso nos lleva a terapia, ¿no? En algo ya no me estoy sintiendo satisfecho, algo ya no estoy pudiendo manejar o alguna situación ya no estoy pudiendo sostener. Entonces, esta conciencia de la incomodidad me hace decir, necesito ayuda, necesito apoyo, busco terapia. O sea, veo incluso como esta incomodidad tiene una función creativa, ¿no? Porque nos moviliza a buscar los apoyos que están haciendo falta. Es decir, sin esta incomodidad no habría crecimiento. Sí, sí, pienso en la incomodidad como una sensación que irrumpe, que quiebra la confluencia, definitivamente eso va a estimular el crecimiento. Exacto. ¿Sí? Entonces, en la medida en algo que he percibido en grupos de supervisión, estudiantes, es a ratos como una parte de, como a veces una tendencia a juzgarse, ¿sí? Y creo que es muy valioso no juzgarse. Al contrario, poder mostrarnos curiosos de esta incomodidad nos va a ayudar a observar qué necesitamos, ¿sí? Pienso en el modelo de emociones de Miriam Muñoz y es esto, ¿no? Es, veo algo en el entorno, hay una sensación, emerge una sensación en mí que elicita una emoción, que me lleva a un sentimiento y me lleva a mirar al entorno y decir, a ver, ¿qué hago con esto que siento? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Qué necesito? ¿Sí? Y ya desde allí puedo hacer algo. Hay una acción. Entonces, el valorar la incomodidad creo que es sumamente importante. No tratar de guardarla, minimizarla, sino ponerle el reflector para poder aprender de ella, para que nos indique el camino. O sea, no mirarlo como algo que entorpece, sino como algo que dinamiza. Así es. Sí. Y en este mirar la incomodidad, a veces está a muy bajito volumen, es cierto, o sea, puede pasar una sesión y como sentí algo medio extraño, pero no lo... Y luego vuelve a pasar algo y vuelvo a sentir... Cuando esto empieza a sentirse, es, ok, hay que ponerse curioso. Necesitamos curiosear en esto, entonces vienen estas preguntas, me siento cómodo, ¿no? Con el mobiliario, con el entorno, me siento cómoda con mis conocimientos, mi experiencia con relación al tema. Me siento claro en la situación terapéutica o tengo alguna incomodidad en la situación terapéutica. Si es así, entonces salgo corriendo a supervisión. Si es algo relacionado con mis conocimientos, ahí voy a buscar qué actualización, qué formación puedo tomar o dejar de ver a esos pacientes hasta tanto no tenga, ¿sí? La parte del autocuidado, ¿no? Que tú lo mencionabas y te ponías como ejemplo.
está esta parte física, ¿no? De la salud física y también la organización de los horarios, ¿no? Yo descubrí que dar terapia a las 3 de la tarde me es muy difícil, ¿no? O sea, sí, y con mucha vergüenza, ¿no? O sea, como recuerdo eso y lo aprendí a la dura, que a las 3 de la tarde no es un buen momento para dar el servicio, ¿no? Y el abordaje a las experiencias personales que puedan ir apareciendo, ¿sí? Cómo esto se relaciona con mi historia. Entonces, si es así, pues salgo corriendo a terapia, ¿sí? Es el apoyo específico que amerita, ¿ok? Y también hay algo más que tiene que ver con la práctica psicoterapéutica o los gajes del oficio, ¿no? Como le nombré, que me parece que cuando nos topamos con eso, de a ver cómo está el asunto de los cobros, eh, cómo está el encuadre, qué adecuaciones cada quien le hizo al encuadre con este asunto de la pandemia, eh, todas estas cosas que nos ocurren en el día a día, contar con la comunidad de psicoterapeutas, de colegas, es un muy buen apoyo para dar esta contención a lo que nos sucede con los gajes del oficio. Puede tocar experiencias personales, por supuesto, puede tocar temas referidos. Un apoyo no excluye al otro. Así es. ¿Sí? Pero esta parte de la compañía de colegas he descubierto que es muy poderosa en este experimento que hicimos durante la pandemia de reunirnos los terapeutas para ver en qué andábamos, ¿no? Cómo estábamos en esta circunstancia. Y fue de mucho aprendizaje. Entonces, creo que esos son los puntos o los apoyos específicos, la supervisión, la psicoterapia, el revisar los espacios físicos, los elementos que nos sirven para dar la terapia y también esta parte de estar actualizados o cómodos con aspectos que no tienen que ver directamente con lo que hacemos en el escenario, pero que le da forma como los pagos, como creo que lo que más se me viene, porque son como los temas que más se tocan, tiene que ver con el encuadre de psicoterapia y los pagos, ¿no? Es como el coco. Sí. Uh-huh. Y creo que hay algo más importante. Hay veces hay mucha confusión con relación a lo que nos pasa. Entonces, mi gana es decir, si estamos confundidos, no nos quedemos solos. Busca al psicoterapeuta, busca al supervisor, busca a los colegas. Quien sea que esté a mano para oír, puede ayudar a tener esta otra perspectiva que me dé más claridad acerca de lo que necesito y mis apoyos. Y fíjate, eso me hace pensar como nuevamente en la relevancia de la comunidad, ¿no? De hacer comunidad. Siempre lo he dicho, ¿no? Me ha resultado bastante irónico pensar que trabajamos en la relación, ¿no? Apostamos a la relación como ese lugar, ese espacio que da lugar a la actualización de las experiencias. Y todo el tiempo nuestra teoría gira en torno a la relación, pero nuestra práctica profesional suele ser solitaria, ¿no? Entonces, me parece totalmente importante el contar con un apoyo, con un respaldo de una comunidad.
digo, aparte de este asunto de la terapia personal o de la supervisión, que haya de entrada un grupo de colegas con quienes compartir también estos gajes del oficio o de repente estas dudas, ¿no? Las inquietudes que pueden surgir, porque también ahí es fuente de apoyo. O sea, pienso como de esta forma el paciente no solo está frente a un terapeuta, ¿no? Sino solamente un terapeuta que representa a todo un grupo. Así es. Está menos solo aún, ¿no? Sí, eso me hace recordar hace, con esta conciencia que me ha dado la pandemia de lo apoyada que estoy por mis colegas, empecé en la información inicial que entrego, cuando hablo de la confidencialidad, hablo también que hay momentos en que voy a necesitar supervisar el caso y que tengo un grupo de supervisión y que está a la orden del paciente porque está en su derecho saber quiénes están escuchando de él, ¿no? Entonces, este sentido de no estoy yo sola en el consultorio, hay un grupo que me respalda, estamos a tu servicio. He observado que los pacientes lo toman bastante bien, ¿no? Es como una sensación rara que manifiestan al inicio, como los demás van a saber de mí, van a saber todo. Entonces, explico, ¿no? Los cuidados en la confidencialidad que voy a tener, etcétera, etcétera, pero al final es, ok, ¿no? Voy a estar bien orientado, ¿no? U orientada. Sí, sí. Y esto nos lleva, por supuesto, a hablar de los apoyos, más que adicionalmente que tiene que ver con cómo nos desempeñamos en el trabajo, también raya en lo ético. Exacto. Sí, el componente ético está presente. Debemos estar apoyados por ética. Sí. Sí. Carmen, ¿te parece si vamos leyendo algunos comentarios que nos han estado llegando? Perfecto. Sí. Voy a irlos comentando, digo, porque creo que algo pasó. Ah, ahí está David. Ahí volvió. Creo que lo sacó me volvió a sacar. Justo el tema de los apoyos, ¿no? Cuando el internet se vuelve un apoyo. Sí. Sí, exactamente. Fíjate, la primera pregunta la plantea Frankel Gabriel y dice, pero esos inesperados son parte de la experiencia. ¿Por qué controlarlos? ¿No es mejor adaptarse a esos sucesos? Ahí está la duda de Frankel Gabriel. ¿Qué contestarías? Tiene que ver con esto que yo comentaba acerca de lo que ocurre después de que se abre el telón, ¿sí? O lo que ocurre tras bastidores, ¿sí? Para mí, lo que ocurre en el escenario, lo que ocurre dentro de la experiencia que puede ser utilizable, ojo, se puede utilizar hasta la caída del internet, o sea, se puede utilizar magistralmente todos estos accidentes. También es cierto que si estoy presentando fallos de electricidad constantes, yo no le avise a mi paciente, ¿sí? Tengo que ponerlo sobre la mesa, ¿no? Una cosa es que ocurran en el momento y que eso pueda ser utilizado. Y otra cosa es que yo no tome las precauciones para no tener mis apoyos. Tiene que ver con sentirme
lo más preparar mi presencia al momento de estar en la experiencia. No sé si respondo. Claro. Sí, me parece interesante, Carmen, porque digo, me quedo pensando en esta reflexión y pregunta que plantea Gabriel, que por cierto, Gabriel, un saludo. Cuando dice que son inesperados, son parte de la experiencia, y sí, estoy totalmente de acuerdo con él, son parte de la experiencia. Dice, ¿por qué controlarlos? ¿No es mejor adaptarse a sus sucesos? Y lo primero que pensé cuando leí ahorita su pregunta es, sí, sí podemos adaptarnos a ellos, porque igual y de repente suceden cosas inesperadas, ¿no? Que no pueda manejar, que no pueda sostener. No sé, estoy pensando en una escena tal vez muy dramática, pero me parece que puede ser un ejemplo. O sea, si empiezo a tener síntomas de un infarto mientras estoy en sesión, ok, o sea, digo, tal vez estoy exagerando, pero tampoco es algo que podamos descartar, ok. Eh, Definitivamente, o sea, la sesión se acaba ahí. No la puedo integrar como para revisar cómo estamos con eso. O sea, me tengo que atender. ¿Me explico? Recuerdo de una ocasión que alguien me platicaba, no era un contexto de supervisión, ¿no? Pero alguien me platicaba cómo a un colega, a una colega, sucedió que mientras estaba en sesión entraron y asaltaron a los dos, ¿ok? Al terapeuta y al paciente. Y decía, híjoles, eso es terrible, o sea, y yo no esperaría algo diferente a que los dos entren en crisis, terapeuta y paciente, ¿ok? Creo que hay algunas cosas inesperadas que superan los apoyos que el terapeuta o el paciente ya tienen y que rompen el objetivo que los tiene ahí, la sesión. Entonces, sí, sí estoy de acuerdo con que se pueden integrar y como decías hace un momento, Carmen, utilizarlos incluso magistralmente al servicio del proceso terapéutico, si está en nuestro alcance. Pero tal vez hay algunos sucesos inesperados que nos superan, ¿no? Esto me quedé pensando ahorita que veía esta muy buena pregunta de Gabriel. Sí, incluso ahorita que les voy escuchando, pienso, por un lado es bastante congruente y es bastante como lógico si tomamos como punto de partida que nuestra herramienta de trabajo es la concentración o la atención, ¿no? ¿Qué tan diluida puede estar o qué tan centrada puede estar tu atención si de repente existe un entorno que dispersa, ¿no? Pienso, por ejemplo, en algún acontecimiento, entró un chocanito, ¿no? Un iguanito. En Yucatán les decimos chocanitos, ¿no? A los iguanitos que hacen ruido. Al consultorio y se postró casi, bueno, atrás del consultante, pero casi estaba subiendo al techo, ¿no? Entonces yo solamente estaba mirando, estaba escuchando, pero inevitablemente no pude dejar de prestarle atención al iguanito, ¿no? Pensando que se iba a caer encima del consultante, ¿no? Hasta que hubo un momento que le dije, oye, ¿me permites? Necesito sacar a este iguanito porque si no nos va a interrumpir, ¿ok? Entonces lo que hice fue pausar básicamente mi atención para poder atender a esta necesidad, ¿no? ¿Por qué digo que es congruente? Porque, bueno, lo que fomentamos o lo que promovemos precisamente desde la terapia gestalt es atender este tipo de necesidades, ¿no? Eso es lo que pienso. Sí, cuando te oigo, David, justo el principio de competencia. Cuando ya compiten las dos secuencias, o sea, estás aquí y estás como allá y aquí y allá, ¿cuál? No puedes estar al 100, ¿no? Entonces ya no es integrable a esta secuencia de contacto, porque estás allá. ¿Te parece si leemos otro comentario? Sí, claro, adelante. Bien.
Comenta Gaby del Bosque. Saludos, Gaby. Sí, para mí sentirme segura, cómoda y con suficiente privacidad es esencial para poder centrarme en el encuentro. Justo eso que estábamos platicando, ¿no? Gloria Carrillo nos comenta, me quedo pensando que cuando entro al consultorio lo hago junto con mis apoyos, mi fondo teórico, mi supervisión, mis supervisiones, mi proceso terapéutico, la comunidad. Bastante interesante. Entra junto Sí. con... Sí. Gaby del Bosque nos platica, la práctica en solitario me parece que podría ser riesgosa para el terapeuta y para el paciente. Si nos quedamos solos se vuelve muy pesado o bien podemos incluso volvernos muy rígidos en cuanto a nuestras intervenciones terapéuticas. Bien. Esos son todos nuestros comentarios. Me quedo pensando en lo último que comentas, Gaby. Eh, digo, refuerzo tu comentario, Julio, de lo importante de la incomodidad. Sí. Sí. Creo que esta incomodidad que nos empuja a buscar, a no quedarnos en solitario, es fundamental para poder hacer una práctica ética. Sí. Creo que sí, al final me quedo con muchas ideas en la mente en cuanto a la seriedad de los apoyos, ¿no? Si antes planteaba el tema de los apoyos como algo muy importante, a partir de aquí empiezo a ver las implicaciones éticas de la falta de apoyos. Sí. Que es otro tema que me ha estado llamando la atención. Sí, muy interesante. Fíjate que hace un momentito que Gaby nos compartía el mensaje, el comentario de Gaby. Recuerdo que en alguna ocasión, justo platicando con Gaby, surgió el tema de algo que pudiera parecer muy sencillo, ¿no? Si como terapeuta tener o no tener agua a la mano, ¿no? Y justo decía, a mí me llama la atención porque de repente, obviamente al estar hablando, se nos seca la boca, sentimos sed, ¿no? Y cómo el tener esta comodidad de poder tener agua y ser como, usarla como parte de mi autorregulación frente al otro para ponerme éticamente al servicio del otro, digo, ¿por qué no pondría o por qué no tendría a la mano eh, un bote con agua, ¿no? Y cómo esto al mismo tiempo puede ser un movilizador o incluso me atrevo a pensar como un modelaje también frente al paciente de está bien regularnos frente al otro, ¿no? Está bien hacer este uso de apoyos frente al otro. Y de alguna manera esto también es puesto al servicio del paciente. Sí, lo conecto con lo que les compartía acerca del el detalle para elegir el asiento y que tuviera textura y el tapete. Son como, pasan desapercibidos. Sí. ¿Y por qué tendrían que pasar desapercibidos?
Sí. ¿no? Queda allí, ¿no? Y es una invitación a revisar nuestros introyectos, ¿no? Como Sí. terapeutas de lo que es adecuado o no. Sí. De cómo debería ser la terapia o el espacio terapéutico, ¿no? Sí. Estos espacios son ricos porque nada se concluye, ¿no? Siempre se abren más cosas. Sí. Pero creo que Creo que justo abre a hacerse más preguntas. O sea, ahorita justo me quedaba con la reflexión de este tipo de apoyos, ¿no? Poco se habla en las formaciones. Es decir, salvo por el hecho de que se hable, no sé, de tener un espacio que tenga privacidad, ¿no? Donde el paciente se pueda sentir cómodo, se pueda sentir escuchado, ok, bien. Pero más allá de la privacidad que podemos decir, ok, ya la vamos como punto prioritario, ¿qué otras cosas hay? ¿Qué otras cosas debo poner? ¿No? ¿Debo poner un cuadro o no ahí de mi familia? ¿No? Una pintura, ¿cómo lo debo decorar? ¿O qué colores debo usar? ¿No? ¿Cómo debo acomodar los muebles? Muchos alumnos me han preguntado de cuando están iniciando, es como, ¿y qué debo tener en mi consultorio? ¿No? O sea, en las formaciones se habla poco de ello y creo que hoy justo con este tema cobra muchísima relevancia entre estos espacios, no como un espacio decorativo, sino como un espacio de apoyo para el terapeuta, ¿no? Donde la decoración incluso, más allá de algo meramente accesorio, se vuelve un recurso de seguridad, de comodidad y de apoyo para el terapeuta, ¿no? sí, y aunque es un tema que realmente no se habla en las formaciones, es Sí, algo que puede ser abordado en los grupos de colegas, ¿sí? sí, En el grupo de apoyo a psicoterapeutas es algo, era el pan nuestro, o sea, y es como, y a ver, ¿y qué se escribe aquí? ¿Y qué se pone allá? Y cuando el paciente hace tal cosa, ¿qué han hecho ustedes? ¿Cómo lo han resuelto? Y es ampliar las posibilidades a partir de lo que cada quien hace, ¿sí? Decir esto me sirve, esto lo alieno, y así ir construyendo aquello que me hace sentir más cómoda, más segura al momento de estar con el paciente. sí. David, creo que ibas a comentar algo hace un momento. No, era justamente lo que mencionaste, que en estos lives siempre me llevo más dudas, ¿no? Siempre es un buen generador de dudas. No, y está bien así, ¿eh? Luego, ¿de qué voy a vivir, no? Si no es de la incertidumbre. Sí, totalmente. Sí. Pues bien, no sé si les parece, podemos ir cerrando. Y no sé si Sí. quieras brindarnos algunas recomendaciones o algo más en cuestión de los apoyos que podemos implementar los terapeutas en nuestra práctica diaria. Digo, hay personas que incluso trabajan literalmente sus 8 horas en el consultorio, ¿no? Y entonces hay que procurar también este tipo de apoyos, esta comodidad como también le hemos estado nombrando, ¿no? Ya que si estamos 8 horas, vamos a tratar de estar lo más cómodos posibles, ¿no? Para poder disponerlos o prepararnos para recibir al otro, ¿no? ¿Qué recomendaciones pudieras darnos, Carmen? Yo creo que lo principal es tomarnos un tiempo para poder analizar concienzudamente qué, qué requiere cada uno para sentirse cómodo, para identificar estas fuentes de incomodidad. Creo que en la medida en que hagamos un tiempo para determinar cuáles son estas incomodidades,
bien sea saliendo de un paciente o pensar en toda mi práctica profesional, eso puede ayudarme a identificarlas. La otra parte era lo que les comentaba de no juzgarnos, el poder mantener una actitud curiosa ante esta experiencia de incomodidad, poder abrazarla y desde allí permitir que nos dé los caminos hacia lo que necesitamos y cómo apoyarnos, cómo dar esos elementos, cómo encontrar los elementos que van a sostener la experiencia de mi práctica. Y también lo que comenté, si hay mucha confusión, no quedarnos solos con la experiencia, sino buscar a alguien que nos ayude a desenmarañar un poco qué es aquello que nos incomoda y qué es lo que necesitamos. Totalmente. Pues bueno, muchas gracias, Carmen. Julio, ¿quieres aportar algo? Sí, agradecerte, Carmen. Como siempre es un gusto platicar contigo. Y siempre, digo, aunque siempre compartimos estos espacios de reflexión con el team, ¿no? Con Gaby, con Minaya, con Tere. Creo que el hecho de abrir este espacio, poner un tema y reflexionar en torno a él, siempre va a generar muy buenas preguntas, ¿no? Como abrir muchos caminos y muy novedosos además, ¿no? Entonces, veo algunos comentarios que van poniendo y creo que el objetivo se cumple. Te agradezco muchísimo por eso. Gracias, Julio. Gracias por la invitación. Gracias por la propuesta del tema. Me encanta esta posibilidad de filosofar sobre lo que hacemos, sobre nuestras perspectivas. Y quedo atenta a cualquier comentario vía WhatsApp, que me lo hagan llegar a través de ustedes y abierta para cualquier otra invitación. Sí. Muchísimas gracias, David, Julio. Gracias, Carmen. Sí, un gusto. Y la intención es seguir abriendo estos espacios, ¿no? Vamos a tratar de mantener un ritmo mensual con estos espacios para seguir abriendo de estos temas, ¿no? Sí. Y pues bueno, muchas gracias, David, por el apoyo, por el acompañamiento, ¿no? Gracias, Julio. Y por ser parte también del equipo, al igual que Carmen. Muchas gracias. Bien. Síganos en redes sociales. Nos vemos.